Siempre existe la coyuntura acerca de los que nos quedamos al final, los que sobrevivimos los pequeños cataclismos personales que solo implosionan de forma nuclear, de forma pequeña para el mundo, pero masiva para nosotros. ¿Qué sucede con los que se quedan? Después de toda la muerte, la pena, la rabia. ¿Quién queda en los escombros de sus propias desgracias personales? ¿Cómo evitar que se acumulen esos escombros cuando la vida es un trayecto de la sala al dormitorio y viceversa? ¿Los que quedan son la broma del de allá arriba? ¿Vale la pena seguir con lo que sea que creíamos antes de que todo fuera tan profundo, pero a la vez tan efímero del mundo? La única respuesta siempre va a ser seguir adelante. Nunca dejes de luchar por tus creencias. Amigos, la CFE, la compañía que al igual que tu amigo marihuano que vende playeras deslavadas te pide dinero cada mes sin justificar por qué o para qué, es el tema de esta avenida de papel. Como sabrán, México es un país con un chingo de personas, tantas personas que vamos a tardar hasta el 2035 en acabar de vacunarnos. Tantas personas que en la pandemia hubo escasez de cheve. Tantas personas que en el Vive Latino, el Sistema Sismológico Nacional detectó cuando estaba tocando Panteón Rococó. Historia real. Tantas personas que además dentro del rango de 40 y más, alrededor del 40% de la población, deja las luces prendidas de su vivienda para que se vea que hay alguien. Sin embargo, al igual que el tío necio, que todavía tiene su bocho de llantas de cara blanca de 1961, México sigue aferrado a tecnologías energéticas de hace 40 años. El hijo drogadicto y despilfarrador que vendió las escrituras de la abuela por crico, que es Pemex, eclipsado también la horrible carrera de su hermano apostador y pendejo, que le sigue apostando al Atlas desde también 1961, la CFE. Contando con vientos huracanados en el istmo de Tehuantepec que voltean camiones de Pepsi cada 3 horas, estamos aferrados a quemar 1 kilo de carbón para producir lo equivalente a una carga de tus calzones. Este dato también es real. Todo a cambio de cáncer pulmonar a todas las regiones aledañas a una planta generadora de energía de carbón de la CFE o una de las empresas de este señor. Sé que hay desventajas contra la energía eólica, contra la energía solar, contra la energía hidroeléctrica, pero debería de existir una discusión al respecto de nuestro futuro energético, mencionando datos reales, yo qué sé. Conceptualizando al público términos como carga intermitente o por lo menos qué es 1 kilowatt por hora. Pero no, la discusión está secuestrada por los keywords como neoliberalismo, Felipe Calderón y soberanía energética. Es por eso que en este país de 128 millones de personas la necesidad de energía eléctrica es una prioridad inmensa, solo manejable por expertos históricos en lidiar con situaciones de cortes de sistemas. Y todo serían risas y diversión y chistes sobre enfisema pulmonar y metales pesados en la sangre si no pusieran en riesgo la vida de miles y millones de personas. Como la semana pasada que, con varios estados fronterizos como Chihuahua, Coahuila o Nuevo León, hubo una de las peores nevadas en la historia de los estados, de la cual no pudieron prender sus calentadores eléctricos porque no hubo energía por hasta 30 horas. ¿Y por qué no hubo energía? Porque la CFE decidió, por ese mismo número de horas, no comprar gas a sobreprecio de una también congelada Texas. ¿Y por qué no lo compró? Porque le valieron madre las coberturas que de forma recurrente comprábamos en el país en estos casos de emergencia y creer que ese gas almacenado sobraría. ¿Por qué razones? ¿Es un fenómeno meteorológico inaudito y por lo cual no había forma de saberse? No, lo acabo de explicar en el párrafo pasado. ¿Está nuestra soberanía energética realmente en juego? Apagar los focos a las 6 de la tarde será una nueva costumbre de este sexenio para poder convivir con nuestra familia como en el siglo XIX a la luz de los quinqués. Es hora de entregarnos a la rapiña de Corona Light. Estoy más, hoy en Avenida de Papel, Comisión Federal de Electricidad. En los últimos meses, los apagones de luz son más recurrentes que los recibos de predial de Manuel Bartlett. Esto ha evidenciado la débil infraestructura energética que tenemos en nuestro país. Yo incluso no tuve agua una semana por razones no relacionadas, pero me sirvió para experimentar de primera mano de Full Caracas Experience y no estuvo. Sin embargo, la gente del norte que sufría nevadas, congelación de tuberías, temperaturas bajo cero y homofobia, lo último nada tiene que ver, pero también vale la pena recalcarlo. Y bajo estas condiciones no tenían luz para poder conectar sus calentadores o electrodomésticos y tampoco gas porque era lo que estaba escaseando para producir la electricidad. Todo esto mientras
se te están congelando los huevos. ¿Qué papel juega el gas en nuestro sistema eléctrico? CFE tiene toda la culpa. ¿Qué está haciendo o deshaciendo el gobierno para arreglar o empeorar el problema? Entrevisté a mi buen amigo Jesús Carrillo, que de paso de ser la persona que me hacía el desayuno todo crudo de chilaquilitos en la primera ronda de creación del Pulso, me acompañó en infinidad de cubitas en el Covadonga y es un maestro de la carne asada y la discada, se convirtió en una de las voces más autorizadas en materia energética en el país y el primer amigo de Twitter que conozco que hace un doctorado en Yale. O bueno, que lo está haciendo. Me llamo Jesús Carrillo, soy estudiante de doctorado en Economía en el Colegio de México. Actualmente estoy en la Universidad de Yale haciendo una estancia de investigación y mis temas principales de interés se relacionan con las instituciones y con la energía en México. Y a Jesús lo primero que le pregunté es, ¿qué chingados es el gas natural? Hay que empezar por el principio. ¿Para qué sirve el gas natural? Sirve principalmente para dos cosas. La primera es para generar electricidad. Lo quemas y de diversas maneras, con el calor, mueves una turbina y generas electricidad. La otra es directamente en los centros de consumo, o sea, en tu estufa o en una fábrica que tiene un horno que está produciendo cualquier cosa. Entonces, esos son los dos principales usos del gas natural y es importante distinguirlos porque eso lo hace un energético que se puede usar de manera más versátil que otro. Por ejemplo, tú no puedes usar en tu casa la energía que viene del agua. O sea, sí la usas, pero de manera, digamos, trasladada desde el hidroeléctrico. Bueno, entonces tiene esta ventaja. Ahora, en México se había producido bastante gas hasta finales de la primera década de este siglo, o sea, hasta el 2010 más o menos. Entonces, cuando en Estados Unidos, en el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, se empieza a consolidar la técnica de fracturamiento hidráulico para poder producir petróleo, esto que le conocemos como fracking, que va a unos yacimientos especiales que conocemos como convencionales. Cuando esta tecnología se hizo más barata, se hizo más asequible, pues en Estados Unidos y en particular en Texas, se empezó a producir muchísimo petróleo. Y entonces con el petróleo en los yacimientos siempre viene gas asociado. Y también hay otros yacimientos que son de gas no asociado, que así se conocen. Es decir, que sale solo gas en el yacimiento. De todos modos, entre los dos, la producción de gas se elevó muchísimo. El gas tiene un problema que es el del almacenamiento. Durante gran parte de esta crisis se ha discutido respecto a nuestra limitada capacidad de almacenaje, que a diferencia del petróleo no es nada más poner unos tambos monstruosos. Y el último en Cushing, Oklahoma, el lugar donde físicamente están unos supertanques y se almacena el petróleo de forma física, como es en el caso del petróleo, sino que requiere de tecnología y monitorización porque esa chingadera se escapa y explota como gordo de The Last of Us. Habría que pensar en quiénes están a cargo de ir prediciendo sobre todo los precios de los energéticos. Eso es por un lado. Y por otro, quiénes están haciendo los pronósticos de la demanda que se están siempre haciendo por adelantado. O sea, si tú entras al SENACE, a la página del SENACE, tú vas a ver una curva de cómo está ahorita la generación, lo que está, digamos, disponible para generar, lo que se está demandando y también hay un pronóstico de varios días de la demanda. En ese sentido, probablemente fue difícil prever que iba a ser así de grande la ola invernal que invadió sobre todo Texas, pero ya desde el viernes 12 de febrero, lo cual es 2 días antes de esta ola de calor, ya los precios del Henry Hub, estoy hablando del índice de precios, ya estaban elevándose. Entonces ya había señales que podía haber problemas en los mercados. Entonces hay cosas que no se pueden prever por completo, hay cosas para las que te tienes que asegurar. Entonces aquí hay muchas dudas, ¿verdad? Si la Comisión Federal de Electricidad pudo haber comprado coberturas con tiempo, si es una política que se hace, lo cual es costoso, pero que asegura. Si hubo oportunidad de pedir buques de gas natural licuado antes en el extranjero para que llegaran y surtieran cuando llegara la hora de frío. Entonces, ¿pudo haber habido cosas que se hubieran hecho? Tal vez. La verdad, honestamente, creo que es difícil saberlo hasta que no veamos auditorías. No es tan inmediato o tan,
digamos, un problema tan duro como el de la electricidad, porque la electricidad en lo que se consume en lo que se genera se tiene que consumir. Pero el gas de alguna manera también funciona así. Es preferible, no tenemos muy buenas maneras de almacenarlo, o sea, sí se puede almacenar, se almacena de hecho, y seguro Alberto lo que es. Pero no se ha invertido en almacenaje. No se ha invertido aquí, ¿verdad? Pero entonces, porque justamente es caro, ¿verdad? No es como el petróleo, que pues en un contenedor y ya, o sea, no necesitas una gran tecnología ni necesitas una gran inversión para poderlo almacenar. Bueno, entonces, con todo este gas disponible que empezó a haber en Estados Unidos, pues que era lo más sensato para ellos, pues venderlo lo más barato que se pudiera. ¿Por qué? Porque el gas natural comenzó a ser lo que le llamamos un byproduct del petróleo crudo. ¿Qué quiere decir? Que para poder aumentar la producción de petróleo tenían que saber hacia dónde disponer El gas. del gas natural, que era lo más fácil exportarlo. Como las tecnologías para licuar el gas natural son muy caras y apenas ahora se están haciendo como grandes proyectos de licuefacción. Bueno, desde hace tiempo se hacen grandes proyectos de licuefacción de gas. El proceso de licuefacción es caro y en este país, de acuerdo al propio Jesús, son pocas las plantas que lo realizan debido a la alta tecnología que se debe utilizar, el alto costo y que el gas, debido a que Estados Unidos está produciendo a lo imbécil, le resta rentabilidad al mismo. Ya saben, mucho gas no iguala a la misma demanda, le equivale a gas más barato. El punto aquí, y si lo menciono, es porque esa tecnología o esos proyectos para pasar el gas natural licuado de Estados Unidos a otros lugares no estaba disponible. ¿Qué sí estaba disponible? Los ductos, construir ductos. ¿A dónde? Pues a México, porque en Canadá también se produce mucho gas natural. Entonces, básicamente eso abarató mucho los precios y entonces era un negocio de ganar, porque nosotros podíamos comprar un gas natural más barato del que estábamos produciendo, porque Pemex también, o sea, gas natural desde luego, pero era más barato que y entonces era mejor estarlo importando, ¿no? Y por eso se empezaron a elevar las importaciones de gas natural. Ya, de acuerdo. Y además, geográficamente, pues era más obvio y lógico exportarnos a nosotros, ¿no? En ductos. Estamos enseguida. Ya. Entonces, de acuerdo al gobierno federal, teníamos un sobrealmacenamiento de gas natural que incluso se estaba pensando, según declaraciones de nuestro presidente, exportarse y venderse a otros países, ¿no? Está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas, porque compraron gas al por mayor, por el negocio. No se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años. Hay gas de sobra. Entonces, ¿qué pasó, cuate? En video de hace apenas 4 meses, el ejecutivo señalaba que había gas para regalar y que era tanto que se estaba pensando en vender a otros países. Sin embargo, en realidad, México solo tenía almacenado gas para 1.5 días de producción eléctrica de emergencia. Pero al final de cuentas, tampoco teníamos esto que llamamos coberturas, ¿no? Que son muy famosas en el aspecto petrolero. Es mucho más conocido las coberturas de petróleo, las famosas estas coberturas que Carstens inventó para tener cierta viabilidad o una proyección mucho más sensata de lo que se iba a producir y de los riesgos. Pero en el gas funciona de la misma manera que las coberturas de petróleo. No, en este caso lo que estamos diciendo por coberturas es que tú compras para que tengas un suministro asegurado simplemente. El caso de las coberturas petroleras, como dices, es distinto, es una cuestión, digamos, funciona similar porque tú estás cubriendo el precio, pero de lo que vas a vender. En este caso es cubrir el precio y la entrega de lo que vas a comprar. Funciona de manera similar. O sea, yo quiero tener siempre gas natural, ¿no? O sea, que no me vaya a faltar. Para que eso suceda, pues a lo mejor a mi proveedor le tengo que pagar un poquito más para que antes de que le entregue a otros, a los que no compraron cobertura, pues se les entrega también para lo que está en ese momento como precio spot, ¿no? Los que tenemos coberturas podemos recibir suministro
precio que necesariamente va a ser un poco más elevado, porque pues es el seguro que estás comprando. En este tema de si teníamos almacenamiento, no sé de dónde salieron estas declaraciones, porque sí sabemos que tenemos más o menos almacenamiento para 1.5 días de gas natural. A la verga. Lo que la política energética dicta desde 2018, es que deberíamos de tener almacenamiento para 5 días, es decir, 45,000 millones de pies cúbicos de almacenamiento. Madre. Y eso de todos modos es poco. O sea, si tú ves países como Alemania, pues tienen 100 días. Madres. O sea, básicamente porque son países que no producen mucho gas natural, pero sí lo consumen. Entonces, no necesariamente vas a tener una tendencia que quite soberanía a un país por el hecho de importar un bien u otro. Tienes falta de seguridad energética en este caso cuando no tienes una buena política que te ayude cuando los precios se van para arriba, cuando la producción local o la producción extranjera se va para abajo, etcétera. Lo que necesitas es tener seguridad energética. La soberanía energética es un concepto que no tiene mucho sentido. El fracking es controversial, pero no debe dejarse de considerar como una opción sensata para nuestro país cuando estamos encima de una de las reservas de gas más grandes del planeta. Pero si los contratos del gas los manejara el ejército, la CFE o la CENER sin importar los permisos ambientales, como lo hacen en Dos Bocas hacia el Chile, pues mejor que sigan con su política de ni siquiera explorar la posibilidad. Como vimos en programas anteriores de Avenida, en el norte escasea cabrón el agua, también por decisiones ambientales y políticas, por lo cual el fracking tradicional, no sería viable debido a que consume un chingo putal de agua. A ver, en el sentido del fracking, yo no tengo una posición muy clara, honestamente, porque por un lado, creo que el debate técnico es complejo. Creo que no está resuelto, es decir, todavía no estamos seguros. Honestamente, yo lo digo, al menos yo no estoy seguro de qué tan nocivo es para el ambiente, pero tampoco estoy tan seguro de qué tan seguro es para el medio ambiente el fracturamiento hidráulico. Yo, digamos, ahí reconozco una parte de ignorancia, porque veo personas con la suficiente preparación y con los suficientes argumentos diciendo cosas distintas. Y desde luego esto puede estar motivado por intereses, pero yo no lo puedo saber eso. Entonces, respecto al fracking no tengo una posición clara. Lo que sí creo es que en México, mientras no arreglemos nuestras instituciones y tengamos instituciones que realmente puedan vigilar que se cumpla con el medio ambiente, pues no es muy seguro, no es muy factible que usemos el fracking. Básicamente, si tú ves cómo inició la refinería de Dos Bocas, pues se comenzó a construir cuando todavía ni siquiera se tenían definidos los conceptos y sin una manifestación de impacto ambiental. Si eso va a pasar también cuando queramos hacer fracking, bueno, pues entonces mejor no le entramos. Pero tampoco es una manera fácil de deshacerse del problema, ¿no? Porque lo que hay que hacer es arreglar las instituciones. Sí, sobre todo la cuenca de Tampico-Misantla va desde, digamos, la mitad de Veracruz y hacia Tamaulipas, ¿no? Y luego también la cuenca de Picacho-Burro está por el lado digamos, desde Tamaulipas, y luego hay otras secciones hasta Coahuila. Incluso hay quienes han dicho que hay gas en Chihuahua, pero pues todavía no se ha animado nadie a hacer unos buenos estudios. Sin embargo, hay tecnologías de fracking seco, tecnologías de vanguardia que se podrían explorar. Sin embargo, las prioridades son el machete y la pala. No descartar el machete y la tarpala y dar trabajo a la gente. Ahora ya hay unas nuevas tecnologías que podrían ser disruptivas en ese mercado, que son secas, o sea que pueden ser fracturamiento con mucho menos con una utilización mucho más baja de fluidos. Igual, son, digamos, como son cosas que están sucediendo en la vanguardia, honestamente, creo que es sensato desde una persona que no quiere decirle algo engañoso al público, es mejor decir, a ver, todavía no estamos completamente seguros de todo. Todo, digamos, es algo que ha evolucionado muy rápido, pero estoy diciendo que hace 10 años en Estados Unidos prácticamente no se producía nada de gas con fracturamiento hidráulico. Ahora se producen, pues prácticamente toda la demanda de México se produce por fracturamiento hidráulico. Madre. O sea, es muchísimo en 10 años.
Actualmente, producto de nuestra necedad de producir petróleo en un país que justo en esta nevada acaba de ver las consecuencias del calentamiento global, también tenemos exceso de combustóleo, la sobra, la merma, el guille franco que queda después de sacar el petróleo, componente altamente contaminante que estamos quemando a lo meco y que ya provocó, a menos de un año de esta grandiosa idea, contingencias ambientales en las ciudades aledañas a las plantas termoeléctricas de la CFE. Desde la propia cuenta del SENACE, la CFE y sus directivos se ha estado mame y mame y mame y mame, que lo que en realidad le está dando en la madre a la red eléctrica son las energías renovables, que son intermitentes y eso daña la red. ¿Qué quiere decir? Que no llegan a una intensidad constante, sino que de repente llegan de putazo u otras veces de forma más baja, dependiendo, ya saben, del sol y del viento, que funcionan con la intensidad que se les da la gana. Sin embargo, el problema va más allá de como el Quijote echarle la culpa a unos molinos de viento. Es evidente que hay intereses creados en las energías limpias. Es una realidad que en la reforma energética de Enrique Peña Nieto, los contratos se dieron a personas con membresía del Club de Industriales, en la cual recibieron beneficios exorbitantes dado que ni el viento ni el sol representan un gasto. Sin embargo, la respuesta no está en banear las energías limpias. La primera vez que te rompieron el corazón decidiste matar al cabrón y no creer en el amor. Claro que no. O eso espero. Pudiste ser responsable afectivamente y hacerte cargo de tu propia felicidad. Eso espero. Y eso es lo que esperamos de nuestro futuro energético. No a Rosamund Pike acuchillando al amor simplemente porque reasons también. Evidentemente generará contingencias y será un problema de salud que desgraciadamente no le tocará lidiar a una administración que promedia 60 años de edad en su gabinete. De las renovables, yo creo que es muy fácil buscar una respuesta sencilla, cuando creo que todavía más sencilla es la respuesta, decir, es que ninguna de las fuentes de energía es totalmente confiable. Pues lo que acabamos de ver es que el gas puede tener escenarios en los que no es confiable. ¿Cuándo? Pues cuando se te rompe una tubería porque está muy frío el clima. También vimos que incluso tuvieron que apagar reactores nucleares en Texas, en plantas de carbón igual. Entonces, para quien diga que el carbón es la solución, pues no, el carbón le puede pasar lo mismo, puedes tener un problema de suministro, se te pueden romper las calderas, etcétera, ¿no? En el caso de los renovables, lo que se acusa es de la intermitencia, pero en lugares como Dinamarca y Alemania se produce mucha energía con fuentes renovables, en particular, más en Dinamarca todavía que en Alemania. Entonces, yo diría que es tan sencillo como un problema de diversificar tus riesgos. Mientras más diversificados sean los riesgos que corres, menos te puede impactar cada uno de ellos en lo particular. Si tienes una matriz energética que no dependa un 80% de petróleo y gas natural, como es la mexicana, son el 84%, y pudieras tener un poco más de energía eólica y energía solar en México, pues probablemente el impacto hubiera sido menor. ¿Por qué? Pues porque los aerogeneradores en México no se hubieran congelado. O sea, se congelaron los Estados Unidos, algunos, ¿no? Unos pocos se congelaron, pero en México no hemos tenido temperaturas que pudieran haber. En el istmo de Tehuantepec no ha estado a menos de 20 grados en 30 años. Sí, por lo pronto espero que el cambio climático no te deje muy frío ahí en unos años. Pero por lo pronto no creemos que se vayan a congelar. Pueden tener el problema de intermitencia, pero no de frío. A lo mejor el gas natural no tiene un problema de intermitencia tan fuerte, porque lo puedes estar suministrando de manera más controlada, igual que el combustóleo, igual que el carbón, pero puedes tener otros problemas en un momento dado. Y también tienes el problema, que es otro riesgo, ¿no? El del medio ambiente. Ahorita estar quemando tanto combustóleo es un problema ambiental y puede ser un problema de salud pública. Entonces, tienes que pensar en un portafolio de riesgos. Suena muy de financieros, pero básicamente es ¿cómo le hago para que si alguna cosa pasa, no se me venga todo abajo? ¿Cómo le hago? ¿Qué hacemos para que cuando estemos buscando estar lo más seguros posibles, no dependamos de una sola cosa? Esa es básicamente la respuesta más sencilla y creo que la más correcta es esa. Ahora,
hay intereses siempre que se mueven a favor del petróleo, a favor de las renovables, a favor de que tú uses. Es decir, tampoco hay que idealizar estas fuentes renovables como si no tuvieran intereses empresariales. Claro que los tienen. Si no los tuvieran, las grandes empresas petroleras no estarían haciendo compromisos de que van a generar cero emisiones para 2050. Sí, claro. Total, o Equinor, o BP, todas estas empresas el año pasado empezaron a hacer compromisos, me parecen muy firmes, de ir reduciendo su huella de carbono. Pues no vamos a creer que no tienen intereses empresariales, claro que los tienen. Entonces, no se trata aquí de buscar a la hermana de la caridad que va a ayudarnos, que nos va a dar todo gratis, eso no existe. Lo más saludable es dejar de creer en esos cuentos de hadas y empezar a construir una matriz energética diversificada y lo más segura posible. La reforma eléctrica que se vota y probablemente se apruebe hoy representa un retroceso del país en materia energética y ambiental, cosa que en el futuro inmediato importa poco para los votos a menos de que vivas alrededor de Tula u otra planta de la CFE. No, y es todo lo contrario. No es la respuesta y es todo lo contrario. Número uno, no me quiero meter demasiado ahí, pero es una reforma inconstitucional que la Corte debería, si se aprueba, la Corte yo creo que la debería declarar inconstitucional. El otro día me regañaron en Twitter que por qué si soy ingeniero hablé de la Constitución, pero pues es que nadie se lee la Constitución. En el artículo 28 que en México no habrá monopolios. Y en el mismo artículo 28 dice que no se constituye un monopolio en ciertas áreas estratégicas. En particular, en las áreas estratégicas que señala este artículo, dice transmisión y distribución de energía eléctrica no constituyen un monopolio. Es decir, la CFE puede continuar con el monopolio, digamos, con el control completo de ese mercado, pero no está la generación eléctrica. Entonces esto es inconstitucional porque generaría un monopolio de hecho, ¿no? Ya vimos que cuando mama la CFE, mama todo el país, entonces... Las energías renovables, ¿cómo funciona en general? Primero, para me voy un paso atrás. ¿Cómo funciona un mercado eléctrico en general? Es que, voy a poner un ejemplo. Si tú tienes que despachar por mérito de precio. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que tú tienes una demanda de 30 gigawatts, más o menos que es la demanda de México. ¿Sí? Sí. Entonces, resulta que tú tienes una generadora, vamos a suponer que existen 3 plantas para simplificar el argumento. ¿Sí? Entonces, tú tienes una planta generadora vamos a decir, de energía eólica. Uh-huh. ¿Sí? Y el costo de cada gigawatt es de $1. ¿Sí? Muy bien, entonces esa es una. Luego tienes una segunda que es de gas natural y esa cuesta $5. ¿Sí? Y entonces también tienen 10 capacidad de riego, vamos a suponer. Entonces, la tercera planta que tienes es otra que también tiene 10 gigas de capacidad y esa es de combustorio y te cuesta $10 cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú primero despachas al que produce más barato. ¿Por qué? Porque esto es mejor para los consumidores. ¿Sí? ¿Por qué es mejor para los consumidores? Porque tú vas a dejar de meter plantas cuando acabes de satisfacer la demanda. Entonces, la que siga, la más cara, ya no la vas a meter. ¿No? O sea, procuras que despaches siempre las más baratas. Sí. Entonces, así es como funciona el mercado ahorita. Entran primero en general las renovables porque son las de costo marginal más barato. O sea que por producir 1 megawatt es más barato. Básicamente es más barato porque el sol y el aire no nos cobran su energía. Sí, son parte de nuestra soberanía también. Son parte de la soberanía del universo. Y entonces lo que haría esta reforma, lo que pretende hacer es que primero despacharían las hidroeléctricas, que son de CFE, y luego todas las demás de CFE, y luego ya todos los demás. Entonces, en ese momento lo que vas a hacer es que van a entrar a despachar energía eléctrica primero las más caras y luego las más baratas. Pero cuando llegues a satisfacer la demanda, pues las más baratas ya no entraron. Entonces, el costo va a ser mayor. Nosotros no vamos a ver esa alza en los precios, porque se regulan los precios desde la Secretaría de Hacienda. Pero sí los vamos a sentir porque, de todos modos, los subsidios a la electricidad
son más o menos 70,000 millones de pesos al año, no vienen de otro lado más que de los impuestos que pagas como yo. Entonces sí, las más contaminantes son las de CFE, las de combustorio, y entonces pues es un problema, ¿no? Y aparte es una ley para beneficiar directamente a la CFE y al ingreso que tienen, Sí, ¿no? O sea, es un business de nuestro amigo, que es lo que es el tema. Energía eólica, esta de los reiletes estos, ¿verdad? Hay energía eólica cuando hay viento. Cuando no hay viento, no hay energía. Y hay energía solar cuando hay sol. La mitad del día no hay sol, en la noche, ¿verdad? Y luego una nube o un norte o un mal tiempo, pues hace que no haya energía solar. En consecuencia, cuando no hay energía, no se le dice al usuario, oye, perdóname, pero espérate que sople el viento. O que fue el sol, nos quedamos sin luz. Sin embargo, donde la mayoría de la población sí lo sentirá es en los precios de su recibo de luz. Digo, también es probable que Hacienda fije el subsidio del recibo en un precio que no le pega a la base electoral de este gobierno. Pero como todo subsidio, sabemos que siempre tiene que venir de un lado. Y vendrá de ti y de los impuestos que pagas. Es cierto que, ahora sí, esta es una herencia de la falta de inversión y visión de gobiernos pasados. Pero eso no es una invitación a hacerlo peor, no es una competencia de fondos de perlas negras. Las consecuencias de una política que va de reversa en el periférico de un mundo más verde, incluso por parte de empresas malignas y neoliberales como las petroleras y las automotrices, va a costarnos caro eventualmente. Queda en nosotros encontrar mecanismos ciudadanos para presionar a los legisladores, para contribuir en la promoción y exigencia de energías verdes diversificadas. Actualmente en el mundo nadie sabe qué pedo con la producción de energía, pero eso no es una invitación a ser el más pendejo del salón. Yo soy Durden, esto fue Avenida de Papel, muchas gracias por estar aquí de nuevo, gracias por suscribirse, dar like, activar las notificaciones, sirve un chingo, sirve para que el algoritmo haga que esto llegue a más gente, ya saben, algoritmo shit. Y también quería decirles que me han estado preguntando mucho, al igual que influencers de Instagram, acerca de un nuevo curso, porque ya llevaba un rato sin hacerlo. Ya hay una nueva convocatoria para el curso de guionismo de Avenida de Papel. Entonces, como siempre, si están interesados, manden su mail a curso@avenidadepapel.com pidiendo pues que les mandemos la información relativa al curso y la tendrán totalmente gratis en su bandeja de correo. La información del curso, no el curso. Pero bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima. O sea, lo que se va a hacer es lo que diga el presidente. Dijeron, bueno, sí, pero eso no significa que no se puedan decir, ¿no? Pero bueno, sí, está bien. Ya. Pues yo creo que es una buena medida estar diciendo otra vez, ¿no? O sea, una buena medida sería retomar las rondas de licitación. En fin. Ya. Vale, carnalito. Súper. Chulo. Un besote hasta allá. Igual, carnal. Nos vemos prontito. Bye bye. Pero ya nos vamos porque ya es lunes. Oye, el otro día yo me fui así, vi que, o sea, desde todos los días checo el clima al día siguiente. Ajá. Entonces el otro día estaba viendo que al día siguiente iba a llegar a 9 grados. No, o sea, yo estuve A encuerarse. pendiente, todo el día pendiente para salirme a caminar. Así como... Salí así, está llena la calle, gente caminando. Encuerados todos. Y cualquier canción sin copyright.
Ya sé, cabrón. En California me ha tocado así ver güeyes con tanga nada más y tenis. Y ya, es todo, güey. No mames. Madres. Roberta. Entonces, y por otra parte, pues no olvidemos que es Roberta. Sí, Roberta, que está chingando la entrevista. Oye, Sí,